La Parroquia Inmaculada Concepción presenta Parroquia Misionera, un espacio para compartir con todos ustedes la lectura bíblica, reflexiones, noticias parroquiales y el tema de la semana. Con ustedes, Parroquia Misionera. Bienvenidos. Bien amigos, buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales, José Almengor les da la cordial bienvenida a su programa Parroquia Misionera, un espacio de radio que promueve la Parroquia Inmaculada Concepción a cargo de nuestro cura párroco y director general de este espacio, el padre Alcibiades Guerra González. Hoy, ¿verdad?, asistencia completa del grupo de formación de laicos con carisma vicentino. ¡Buenos días! Como siempre, la alegría, ¿verdad?, que ellos nos demuestran aquí y contagian. Así que les invitamos a sumarse a la audiencia, a la sintonía de este espacio, el cual iniciamos con una oración. Buenos días a todos. Decimos: Señor Jesús, tú que en vísperas de morir por nosotros, oraste para que tus discípulos fueran perfectamente uno, como tú en tu Padre y tu Padre en ti. Haznos sentir la infidelidad de nuestra desunión, danos la lealtad para reconocer y el coraje para rechazar lo que hay en nosotros de indiferencia, desconfianza e incluso de muda hostilidad. Concédenos reencontrarnos a todos en ti, para que de nuestras almas y nuestros labios ascienda incesantemente tu oración por la unidad de todos, como tú lo quieres, por los medios que tú quieres, Señor. En ti que eres la caridad perfecta, haznos encontrar el camino que conduce a la unidad, en obediencia a tu amor y a tu verdad. Amén. Amén. Entonces, sin más preámbulos, les invito pues a que conozcamos más, a reforcemos más sobre el conocimiento de la palabra. Así que le dejo en manos del grupo de formación de laicos con carisma vicentino. Muy buenos días, les saluda la profesora Rosa Ruiz. Bendiciones en este lindo día. Buenos días a todos, bendiciones. Bueno, el tema de hoy es una iglesia peregrina. No es posible dar una respuesta clara de nuestra fe a los cuestionamientos del mundo si no los damos juntos. Nadie nos va a creer si vamos divididos por ahí, ¿verdad? Cada uno por su lado. Y no llegaremos muy lejos si nos peleamos entre nosotros. Por eso es muy importante la unidad en nuestro caminar, la unidad de la iglesia. Buenos días, Marjorie. Buenos días, Padre. Muy buenos días a Brenda, a Rosa, al padre, al señor José y a todos nuestros estudiantes de la formación de laicos con carisma vicentino y por supuesto nuestra demás audiencia. Saludos a todos los que nos siguen y a todos los que estamos aquí en cabina. Gracias por el apoyo de siempre. Así es, bueno, buenos días, bendiciones a todos nuevamente. Feliz de que nos escuchen un sábado más. Bendiciones para todos en este hermoso sábado, bien soleado, bien frío aquí en cabina, ¿verdad, Marjorie? Bien abrigada. Sí. Bueno, vamos con la primera lectura, profe. Gracias, Brenda. A nuestra primera lectura de hoy. Recordemos que nuestro título o nuestro primer programa se llama Una iglesia peregrina. Tomada de las cartas católicas, escrita por la iglesia, cuando hablamos de una iglesia primitiva. La primera lectura, Lucas 24, 28, 29. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues a quedarse con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura se trata y habla de los peregrinos de Emaús. Simboliza el camino de la iglesia, los caminos y frustraciones, dudas y oscuridades, ¿verdad, Brenda? Así es, profe. Los caminos humanos son transitorios, no se comparan al camino de Jesús. Es posible que nuestras aspiraciones, nuestra fe, nuestras ganas de trabajar sean pocas. Y pensemos y estemos convencidos de que ya llegamos, como decían los peregrinos, ya llegamos y estén convencidos de que es suficiente lo que hemos hecho, de que ya no queremos seguir, ¿verdad, Brenda? No queremos ni aprender más. Ustedes escuchan muchas veces, inclusive ya en nuestro programa, ¿verdad, Marjorie, padre? Ya yo aprendí lo suficiente y no me voy a matricular más. Que ya llegamos, ya es todo, y no es así. Ya lo sé todo.
ya lo sé todo. Creemos que ya lo sabemos todo, exacto. Sin embargo, debemos seguir el ejemplo de Jesús, seguir adelante, continuar andando. En este caso, seguir aprendiendo cada día más, que es lo que realmente el objetivo primordial de nuestro programa, hablar sobre el Evangelio, aprender un granito. Nunca terminamos de aprender. No podemos ser conformistas con el camino andado. Debemos seguir como lo hizo Jesús, evangelizando. La iglesia, recordamos que la iglesia somos todos y sobre todo ustedes, radioyentes que nos escuchan, debemos siempre invitar, así como ellos le dieron a Jesús, quédate con nosotros debemos invitar a Jesús a estar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos, Brenda? A través de la oración. La oración es el clamor del pueblo de Dios, o sea, nuestro clamor cuando nos sentimos solos, debemos orar, arrodillarnos. Recordamos que a través de la historia de la iglesia, las oscuridades amenazan la humanidad y solo no podemos continuar, nosotros solo no podemos ir, sino a través de la fe y el amor a Cristo, como guía y saber que Jesús camina con nosotros cada momento, ¿verdad, Padre? ¿Verdad, Brenda? Así es, profe. No, y algo curioso es que un amigo que me dio un dato que me dice que también en Maús se habla sobre las decepciones que tenemos en la vida y que no es fácil a veces seguir adelante con esas decepciones que tenemos. Y como dice la profe, nunca terminamos de aprender y hay que estar ahí, fieles a la causa y sobre todo con mucha oración, de la mano de la oración para seguir aprendiendo cada día más. Así es, solo Él conoce nuestro cansancio y necesidades y nuestros miedos, ¿verdad, Padre Alcibiades? Claro, recordamos que estos vienen de la muerte de Jesús, de contemplarlo en la cruz, así que todo lo que están diciendo ustedes de soledades, de frustraciones, se explican por solo ese hecho, pero ni la muerte puede detener a Jesús. Así es. Y cuando hablamos de iglesia peregrina, hablamos de caminar juntos y de sinodalidad. Así es, Padre. Entonces, bueno, el Papa siempre nos dice que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. ¿Qué nos quiere decir con eso el Papa? No se puede entender la iglesia si no se entiende desde este enfoque. De aquí al futuro, la idea de que vamos caminando juntos, que es, a propósito, es una idea que siempre la iglesia ha tenido de sí misma, pero el Papa quiere que nos concentremos en este caminar juntos, porque en este caminar, como con los peregrinos de Maús, podemos apoyarnos, podemos entendernos, y el saber que el camino siempre va hacia adelante, eso nos hace mantenernos activos y no nos deja dormirnos en los laureles, como se decía antes. Así es. Nuestra segunda lectura, tomada de Lucas 24, 33. Brenda. Dice así: de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algo curioso es que la lectura correcta de la Biblia nos impulsa, de este pasaje, nos impulsa a ir al encuentro de los hermanos, como decía la profe también, a ese caminar, y hace mucho énfasis en los 11 y a los de su grupo. Era decir, regresa con aquellos que creen lo mismo que te he mostrado ahorita mismo y síguelos. Sigue ese caminar juntos con los que creen lo mismo que tú, con los que profesan la misma fe que tú. Entonces la idea de cada ir uno por su lado, abandonando a la comunidad, no forma parte del pensamiento cristiano, de nuestro evangelio, es decir, en contra del evangelio. No importan las experiencias de fe que se han experimentado. Si ellas te alejan de la comunidad, de esa unión, de ese caminar junto, entonces estamos haciendo caso omiso al evangelio, estamos cayendo en aquel que nos quiere desunir y nos quiere dividir fácilmente. Así Entonces, algo muy curioso que me llamó la atención es una frase que estaba en la guía. Recordamos que este tema es de la guía número 1 de este año 2023 y decía: la plenitud del encuentro con Cristo se da en la comunión y en la unidad total de la iglesia. Qué hermosa frase. Padre, usted fue el que hizo esa frase porque me gustó mucho eso de la plenitud del encuentro con Cristo, que es a lo que todos queremos llegar, ¿no? Queremos estar en ese encuentro con Cristo y sentirnos llenos de su fe y de su amor. Así es. Para San Pablo era clarito, cuando uno divide la iglesia es como si te cortaras un brazo, como si te hirieras tu cuerpo. Entonces a Cristo lo encontramos cuando la iglesia está unida. Cuando hay un miembro, un grupo que se separa, pues se pierde plenitud, porque hay un pedazo de hermanos que se fueron, ¿no?
Por eso Cristo todo está cuando nosotros mostramos unidad entre nosotros. Y eso lo podemos hacer de a poquito en las tareas que hacemos en nuestro grupo. Así es. Y si tenemos unidad, lo mismo sucede en nuestra familia, ¿verdad? Si nosotros estamos y creemos en Dios y el Evangelio, nuestra familia se mantiene en unidad también. Sí, y vale la pena como destacar, digamos, de estas palabras del Papa que habla, lo que estamos hablando de la unidad, que esa unidad no quiere decir que nosotros queramos uniformidad, ¿no? Que todo el mundo sea como yo o como nosotros pensamos que debe ser. Pero también algo pues que quizá hay que también destacar es que cuando se habla de sinodalidad, de ese caminar juntos, también como que se requieren, como vamos a decirlo, otros requisitos, otras condiciones. No es la palabra, pero para que lo podamos como entender un poco mejor. Por ejemplo, Padre, Brenda, Rosa, José, se habla de la comunión, de la participación y de la misión. Y son como 3 características que destaca el Papa que son fundamentales para este caminar, porque evidentemente nos vamos a encontrar muchos obstáculos, que ahorita el Padre es bueno que nos hable de eso, porque a veces pensamos en una iglesia perfecta que no lo somos, a veces pensamos que cuando entramos al camino de la iglesia se va a resolver mi vida, que tampoco es así, porque yo debo descubrir ese camino, y también a veces pensamos que la iglesia tiene que darme las respuestas de lo que yo estoy viviendo, y tampoco es así. O solucionar los problemas. Pero en comunión, participando juntos y misionando, podemos encontrar precisamente la luz del Espíritu Santo, que es el Papa Francisco dice, el Espíritu Santo es el que debe comandar este camino sinodal. No somos nosotros, porque nosotros somos humanos y podemos conducir el camino de la iglesia donde queramos, humanamente hablando. Debe ser el Espíritu Santo. Pero a mí me gusta mejor que el Padre nos ilumine más, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Bueno, existen 8 razones evangélicas para la sinodalidad. Nosotros las leemos y después el Padre y Marjorie van a ampliar un poquito acerca de ello. Las 8 razones para la sinodalidad. 1, los caminos humanos siempre son transitorios. El proyecto del reino siempre nos llama a otros destinos. Existen oscuridades y nunca ha sido posible salir de ellas si no tenemos conciencia de que el Señor camina junto a nosotros. El Señor encarnado en nuestra realidad sabe de nuestros cansancios y necesidades, sabe de nuestros miedos. El caminar de la iglesia no se puede entender sin la mesa compartida, sin el alimento de todos en la casa del Padre. ¿Continúa, Brenda? A Jesús se le reconoce desde la comunión, como decíamos, lo contrario a todo lo que tenga que ver con división, sectarismos, modas y demás, y esas cosas que nos aíslan del proyecto de Dios. Las pruebas son frías, como decía Marjorie, tenemos muchas batallas internas y externas, calculadas para convencernos de lo contrario, pero la fe verdadera hace arder nuestro corazón, que brota desde dentro y torna ese intranquilo al creyente y nos permite entender el lenguaje de Dios y nos da esa motivación y esa luz para seguir adelante. Y la plenitud del encuentro con Cristo se da en la comunión y en la unión total de la iglesia. Padre, ¿nos amplía un poquito? Imagínense la escena, o sea, esa escena de Maús. Estos 2 hombres van derrotados porque vieron al maestro muerto, y el maestro los encuentra en el camino y ellos no lo conocen. Y ellos no lo reconocen. Y él les va hablando, pero cuando ya se va, ellos sentían algo y el hombre se iba adelante. Por eso que decimos que lo de Jesucristo y de la iglesia siempre es hacia adelante, y nuestros caminos nunca terminan. Y ahora encuentran a Cristo en la mesa, en el compartir del pan, lo descubren, y lo primero que hacen es, nos vamos a poner tan los 11 y los demás creyentes. Entonces, en esa escena nosotros podemos mirar estas razones que Brenda y Rosa les han expuesto aquí con tanta claridad. Usted póngase a pensar, primero, los caminos humanos siempre son transitorios. O sea, Marjorie estaba diciendo, si nos ponemos nosotros a comandar el asunto, siempre vamos a decir, ya hasta aquí es la cosa. Estamos casados, nos enfermamos, ya yo lo sé todo.
pensamos que nuestras opciones ideológicas o políticas son la respuesta y queremos imponer eso al camino de Dios, pero los caminos de Dios son los que siempre van adelante, los nuestros son transitorios, se acaban, nos cansan, ¿no? Usted puede leer una de estas, estoy seguro que usted puede comentar alguna cosa más de él, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos siempre para mí, cada cosa que sucede en mi vida, siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos, porque como dice el Padre. Y otra cosa muy importante, a veces Dios está a nuestro lado en cualquier situación y nosotros no lo podemos reconocer como seres humanos. A veces puede ser a través de un pobre o de nuestra propia familia, Padre, y nosotros no reconocemos a Dios en ese ser humano. Y no lo reconocemos porque vamos pensando en nuestro problema. Exactamente, en nuestro cansancio. Y cuando nos abrimos un poquito, descubrimos al Señor a nuestro lado y podemos entender enseguida. El problema es que Él no quiere que nos quedemos en la situación que estamos. Por eso decimos que nos llama a otros destinos. Cuando lo descubrimos no es para que nos quedemos echando aire y hablando de nuestro... Cómodo donde estamos ahí ya. O lamentándonos de nuestros problemas, sino para que nos levantemos y vayamos a otro. Y como decía Marjorie, a veces nosotros nos sentimos cansados y nosotros mismos ponemos obstáculos para el Evangelio, para nuestra fe. Es que en la iglesia no es fácil. La gente piensa que porque vamos a la iglesia o los trabajos de la iglesia o todo lo que se hace, Padre, en la iglesia. Y recordemos que iglesia somos todos. No es fácil, todo necesita un poquito de sacrificio. Y todo en la vida es sacrificio y tenemos que poner nuestra parte. Y como ejemplo, a veces cuando Marjorie nos dijo, hay que continuar este año el programa, yo le dije a Brenda, de nuevo, yo pensé que eran otros. Y yo misma, de repente en un momento dije, tengo mucho trabajo, pero no, estar aquí me da regocijo, me da felicidad. Y yo dije, hay que seguir adelante, como los peregrinos. Como dijo Jesús a los peregrinos, seguir adelante. Así mismo, no, y curioso quiero hacer hincapié en ese detallito que hemos mencionado todos un poquito de que creemos o las personas piensan que porque voy a la iglesia y oro una vez a la semana o hablo con el Señor, ya tengo la vida resuelta. No tengo problemas, no sufro de desempleo, no sufro de alguna enfermedad o demás. Y es a todo el contrario, ahí donde el Señor nos pide, ¿sabes qué? Tienes que serme un poquito más fiel. Acércate un poquito más a mí. Ora un poquito más, intenta hacer el bien, intenta amar a los demás. Porque algo curioso del ejemplo de los peregrinos de Emaús es que, como decía el Padre, iban cansados, iban con sus cosas del viaje, atareados y demás, y no reconocieron al Señor. Y a veces estamos ciegos en nuestra realidad hoy en día, sin ver lo que ocurre a nuestro alrededor, y hacemos caso omiso a nuestra cruda realidad. Entonces, es eso lo que queremos llegar, ¿no? Invitar a esa unión y a reconocer a Cristo en aquel que necesita ayuda, brindar apoyo y aliento a aquellos que pasan un mal momento, solidarizarnos con aquellos más débiles. Ejemplo, ahorita lo tenemos bien vivo los ejemplos de los migrantes, por ejemplo. Buscar la manera de ayudar a nuestra tierra, por ejemplo, y sus productores. Tantas cosas que podemos hacer para hacer de, por ejemplo, aquí donde estamos en Bugaba, o del mundo, un mundo mejor, una mejor comunidad. A veces pensamos que, ay no, lo que yo voy a hacer no va a ser suficiente, no va a ser el cambio, y es ahí todo lo contrario. Si todos pensáramos de esa manera, de lo poquito que yo puedo ofrecer no va a ser la diferencia, entonces no estamos haciendo nada. Es al contrario, tenemos que pensar que lo poquito que podemos ofrecer va a ser mucho y va a valer mucho y va a ser el cambio, ¿verdad, Rosa? Excelente, mi amiga Brenda, y de reconocer a Cristo en cada acción y en cada ser humano que encontramos cada día. Marjorie, una preguntita que está calladita. Dijimos que vamos a explicar los 8 principios, pero ya vamos en uno y se nos está acabando el tiempo, pero excelente, porque esto quiere decir que profundizar en la palabra no es algo superficial, no es algo inmediato, no es algo solamente de digamos, pasajero, sino que requiere mucha reflexión. Yo no sé si vamos a poder profundizar más, pero la segunda razón evangélica para la sinodalidad habla, el proyecto del reino siempre nos llama a otros destinos. Y empata perfectamente con esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de vida y pensamos que ese es. Y yo recuerdo que uno sueña y uno dice, yo quiero hacer esto.
pero ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿A dónde me va a llevar el camino del Señor? Si lo escucho, ¿sí? Porque afortunadamente tenemos la libertad de decidir, ¿no? Pero ¿cuál es ese destino que Dios tiene pensado para mí? Y si yo lo quiero aceptar o no. Si yo quiero reconocer realmente a Dios, si yo voy en ese camino e ignoro todas las señales que Cristo me hace y no lo reconozco, no lo escucho, o todo lo contrario, me detengo y abro los ojos y digo, ahí está Cristo conmigo, ¿qué quieres de mí? Pero no solamente que yo diga, ay, estoy iluminada y Dios quiere esto de mí, sino que definitivamente, como decía Brenda anteriormente, es ir con los 11, con las autoridades de la iglesia. Así ¿sí? es. Porque la iglesia nos ilumina, la iglesia, si caminamos juntos, estamos en el camino correcto. Y los del grupo son el resto de la comunidad. No podemos pensar un camino de Cristo solos, como individuos, como personas, y pensar que si yo tengo mi vida resuelta ya todo está bien y Dios qué bueno es conmigo. Ese es la segunda razón evangélica, y yo creo que ya las otras 6 quedan de reflexión para todos nuestros radioescuchas, porque en realidad vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando este maravilloso programa de hoy, que por supuesto siempre con la luz que nos da Rosa y Brenda, con esta gran reflexión. A través del Espíritu Santo. Brenda, nuestra Sí, así pregunta es. del día. Recordarles que debemos estar mucho en unidad, en oración, dejarnos amar por Cristo y transmitir ese amor a los demás en nuestro día a día. Y nos dejamos con esta pregunta: ¿crees tú que practicas la unidad en la iglesia? ¿Vives una vida sinodal? ¿O al contrario, fomentas divisiones y demás? Debemos seguir fieles ahí en nuestra práctica de la oración y, ¿por qué no, del rosario también? Mamá María nos ayuda mucho. Así es. Rezar el rosario. María es nuestra madre, la madre de todos. Y debemos siempre agradecer. Yo cada día que me levanto, rezo y le digo, Madre Santa, cuídame e ilumíname. Padre, ¿nos Los amplía? hechos de los apóstoles, antes de la llegada del Espíritu Santo, María estaba ahí con los apóstoles y los demás creyentes, en oración, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que tener, para que sea sinodal, la mamá tiene que estar ahí. Claro, Pues estamos hablando de la mesa compartida, de la unidad de la familia, entonces la Virgen María tiene que estar ahí en el sentido de que ella tiene un papel importantísimo en los procesos de la iglesia que nos llevan a unirnos con su Hijo Jesucristo. La madre de todos. Así es. Sí, inspiradora de todo, definitivamente. Qué interesante, ¿verdad? En estos conocimientos que son infinitos, nunca se termina de aprender los conocimientos sobre Dios. Bueno, no, pues pongámonos en manos de Dios para finalizar este bello programa y pidámosle al Señor que siempre nos mantenga con esos ojos y ese corazón abierto para reconocerlo en nuestro caminar. Amén. Muchas gracias Amén. a todos. Saludos a todos, bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado, que tengan una excelente semana llena de amor y de unidad. Así es, bueno, y si Dios quiere, nos encontraremos con el grupo de formación de laicos con Carisma Vicentino en el mes de abril, tercer sábado. Tercer sábado de Anótenlo, agéndenlo. Bien, a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego.